Buenas noches, soy Edward K03. Esto es Podcasts Paranormal, el lugar donde las leyendas, la brujería y los sucesos inexplicables cobran vida. Apaga la luz, ponte los audífonos y acompáñame a escuchar una historia que quizás no te deje dormir esta noche. El silbón, el testimonio que hizo renunciar a un ganadero. Hay sonidos que nunca deberían de escucharse en medio de la noche, porque si los oyes quizás ya sea demasiado tarde. Dicen que en los inmensos llanos de Venezuela y Colombia existe una presencia que no necesita mostrar su rostro para sembrar el terror, solo necesita silbar. Lo más perturbador es que cientos de personas aseguran haber escuchado este silbido, y muchas de ellas jamás volvieron a ser las mismas. La historia que escucharás ocurrió según el testimonio difundido durante años entre habitantes de los llanos, a un ganadero que pidió mantener su identidad en reserva por miedo a que pudiera sucederle. Todo comenzó una noche de agosto. El cielo estaba completamente despejado. No había lluvia, no había viento, solo el sonido de los insectos y el mugido ocasional del ganado. El hombre había salido a buscar una vaca que se había separado del resto del rebaño. Conocía aquellos caminos desde niño. Jamás le había tenido miedo, hasta esa noche. Mientras avanzaba entre las sábanas escuchó un silbido. Era extraño, parecía una melodía formada por varias notas. Subía, bajaba y terminaba con un sonido tan agudo que hacía vibrar el silencio. Pensó que sería algún vecino. Continuó caminando, pero el silbido volvió a escucharse. Esta vez parecía mucho más lejos. Respiró tranquilo. Si estaba lejos, no había peligro, al menos eso creía. Cuando encontró la vaca, notó algo imposible. El animal estaba completamente inmóvil. No comía, no respiraba con normalidad. Solo miraba fijamente hacia un árbol. Entonces el hombre levantó la vista. No había nadie, pero el silbido volvió. Ahora sonó justo detrás de él. Giró de inmediato. Nada, absolutamente nada. Sin embargo, sintió un olor insoportable, como carne podrida mezclada con tierra húmeda. La vaca comenzó a temblar y salió corriendo con una fuerza que él jamás le había visto. En ese instante ocurrió algo que nunca podía explicar. Escuchó pasos, lentos, pesados, como si alguien cargara un enorme peso sobre los hombros. Los pasos no corrían, solo caminaban, pero cada vez que estaban más cerca, el hombre encendió la linterna. Su luz apenas alcanzaba unos metros. Entonces distinguió una figura. Era demasiado alta, extremadamente delgada, los brazos parecían llegar hasta las rodillas, y sobre los hombros llevaba un saco enorme. No podía verle el rostro. La figura permanecía completamente inmóvil. Entonces volvió a sonar el silbido, pero esta vez comprendió algo aterrador. No provenía de la figura. El sonido salía desde todas partes al mismo tiempo, como si el campo entero estuviera silbando. Sin saber por qué, apagó la linterna. Cuando volvió a encenderla, la figura ya no estaba donde la había visto. Estaba mucho más cerca, apenas unos 10 metros. Sin haber escuchado un solo paso, el hombre sintió que las piernas dejaron de responderle. Quiso correr, no pudo. Intentó gritar, no salió ningún sonido. Solo podía escuchar el silbido, más fuerte, más lento, más cerca. Después recordó un consejo que le había dado su abuelo: nunca respondas al silbón, nunca lo mires directo y jamás lo sigas. Cerró los ojos, comenzó a rezar. No sabe cuánto tiempo pasó, quizás segundos, quizá una hora. Cuando abrió los ojos ya amanecía. La figura había desaparecido. Pero alrededor de él habían huellas. No eran de vaca, no eran de caballo. Parecían huellas humanas, solo que medían casi medio metro de largo. Al regresar al acto encontró algo aún peor. 3 reses habían muerto durante la noche.
No tenían heridas visibles, solo no había sido atacadas por ningún depredador, simplemente estaban muertas. Con una expresión de terror imposible de olvidar, a partir de ese día el ganadero comenzó a escuchar el mismo silbido, cada semanas, siempre de noche, siempre cuando estaba solo, hasta que decidió vender todas sus tierras, mudarse y jamás volver a los llanos. Años después, cuando un periodista le preguntó si realmente creía haber visto al Silbón, respondió algo que todavía provoca escalofríos entre quienes escuchan su historia. No me da miedo que la gente no me crea, me da miedo que algún día también escuchen ese silbido, porque cuando lo hagan ya será demasiado tarde. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si alguna vez caminando completamente solo escuchas un silbido que parece venir desde muy lejos, ¿seguirás caminando o correrías sin mirar atrás? Porque según quienes han vivido esta experiencia, cuando el silbido parece lejano, es porque ya está muy cerca.